Resulta que he comprado una camarita y tiene una rayita. Está usada, ¿no? Y tiene una rayita en el lente. Que lo más probable es que ningún otro mortal en la Tierra la vaya a notar. No, en realidad sí se nota, pero no sé, no jode tanto. El tema es que a mí sí me jode. Y entonces en el video de hoy voy a intentar quitar esa manchita. Todavía no sé si esto va a ser un tutorial en el que les voy a explicar la forma correcta de hacerlo, o va a terminar siendo un video de cómo ser perfeccionista y obsesionarse con una rayita chiquitita en un lente que nadie más va a ver, y básicamente terminar arruinando una cámara que por demás estaba funcionando bien. Calculo que igual vamos a terminar aprendiendo algo a expensas de mi cámara y mi ignorancia, intrepidez. Digamos intrepidez, que suena como más, pero como que, che, qué bien, este pibe se animó a arruinar una cámara. Hace unas semanas atrás compré esta camarita, que es una Gear 360 de Samsung, con la idea de hacer unos videos para este canal. Ya después los voy a hacer, si la cámara sobrevive. La compré usada por Mercado Libre y el vendedor me dice, tiene una rayita. Ah, mira vos. Le digo, ¿dónde tiene la rayita? Y me dice, en la parte blanca. Digo, pues, que no me importa. Resulta que cuando llega acá veo que la rayita esa no está solo en la parte blanca, sino que también está en el lente. Pensé en devolverlo, pero la verdad es que estaba re buen precio esta cámara. Cuestión que me pongo a buscar en YouTube y veo que a alguien le ha pasado lo mismo e hizo un video de cómo arreglar esto. Entonces yo dije, yo también puedo hacer esto. Compré un montón de artilugios. Les muestro. Esto ya lo tenía, que es la parte más cara. Lo que compré fue óxido de cerio. Se compra por Mercado Libre. Les voy a dejar el link acá abajo. Que dice pulidor para vidrio. Me encanta porque no tengo idea de lo que estoy haciendo. Dice acá pulidor. Y dice, cito, remueve rayas superficiales no profundas. Esta es la parte que nos interesa. En el modo de uso dice aplicación manual o con máquina usando paño o disco de fieltro. Que es esto, la segunda cosa que voy a utilizar. Dato curioso, se hacen sombreros con esto. Así que si tienen un sombrero quizás pueden usar el sombrero. Para obtener mejores resultados recomendamos la aplicación del producto con una pulidora a 300 o 400 revoluciones por minuto. Yo no tengo una pulidora, pero tengo esta cosita que tenía desde antes, que es un mini torno. Entonces, la idea es así. Esta cosa va acá de alguna manera, todavía no sé muy bien cómo, y esto lo prendo y mezclo con esta cosita y me siento como un dentista de cámaras. No sé por qué un dentista, porque tengo un mini torno y me hace sentir poderoso como un dentista. Suena a que la voy a terminar recagando la cámara, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. El mini torno este de Dremel viene con estas cositas que son en teoría para pulir, pero no sé de qué material están hechos. Este se siente como un poquito más blandito. Lo que yo estoy pensando es de este paño hacer como un circulito y después clavarle esta cosita y utilizar esto para pulir. Ese es el plan A. Vamos a ver cómo sale. Bueno, quedaron bastante decentes. Quiero probar ahora a ver qué pasa si le pongo esta cosita y la pongo en el mini torno. Bueno, noto dos cosas. Una es que se despelucha bastante. Y creo que era una sola cosa la que noté, eso, que se despelucha. Lo que quiero ver es, voy a ver un video en YouTube a ver cómo se desarma esa camarita, porque me parece que es más seguro quitarle el lente en vez de estar ahí haciendo con toda la cámara. En teoría esta parte de acá arriba se puede quitar girando un poco, así que voy a intentar girar. Bien. Y si lo alcanzan a ver, yo creo que aquí se puede poner un destornillador e intentar remover este lente. Ok, lo pude quitar. ¡Ah! Pánico. Aquí está. Bueno, creo que tengo todo lo que necesito, así que voy a empezar a intentar limpiar esto. Lo primero que decían es que tenía que estar bien limpio el lente, así que lo voy a limpiar un poquito como limpiaría cualquier otro lente. Como tenía pegamento se ha adherido a la mesa, no sé si eso es bueno. Y nada, lo primero que voy a hacer va a ser mezclar esto,
que lo que dice acá es que hay que poner 2 cucharadas y un poco de agua. No sé si se alcanza a ver, se va formando como una pastita. Bien, hay que aplicar una parte en el lente y otra en el fieltro húmedo. Ponemos... Se ve una cochinada esto, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, ¿vieron lo que acaba de pasar? Eso capaz que no debería pasar. No sé si vieron eso, pero voló un pedazo de este fieltro. Parece que esta no fue la mejor idea. Pero me parece que le voy encontrando la vuelta y el tema es que haya como exceso de agua. O sea, que se note que hay agua entre el lente y la máquina. No sé si es la mejor manera, pero se ve más parecido a los videos que he visto, vamos a decirlo así. Cuando hay agua se ve como que lo estoy haciendo bien, así que voy a seguir haciéndolo así. Les quiero mostrar cómo se ve la diferencia. Le voy a poner un poquito acá arriba, así. Y le echo bastante agua. ¿Ven cómo se ve ahora? ¿Ven que se cubre todo el lente con la pasta? Me parece que eso está mejor. Ayer habré pasado unas 5 o 6 horas en total puliendo la cámara. Para el final del día se me ocurrió probar de poner directamente el óxido de cerio con agua sobre el paño de fieltro y pasar el lente con la mano. Y después de toda esa tarde, que fue un montón de tiempo, si miraba el lente con una luz todavía se podían ver algunas manchitas, algunas rayitas. Tengan en cuenta que va a depender de la profundidad de las rayitas o los rayones o rayaduras que tenga el lente, qué tanto se pueden remover. Lo que estamos haciendo con esto no es nada mágico, estamos como lijando, limando el lente. Si esa raya es dentro de todo superficial, cuando quitemos la capa de más arriba va a desaparecer, pero si esa raya es más profunda, por más de que le quitemos la capa de arriba, va a seguir quedando. Entonces, no sé cuántas horas más hay que dedicarle. Yo estuve 5 o 6 horas, me pareció más que suficiente. Me parece que la manchita que quede ya se ganó su lugar en el lente. Así que bueno, después de toda esa tarde agarré y lo limpié muy bien el lente y lo puse en la cámara. Y la verdad es que a simple vista las manchitas, las rayitas, lo que hubiese en ese lente desapareció. Realmente hay una diferencia enorme, se fueron totalmente. Y en las imágenes filmadas con esa cámara también se nota una diferencia muy grande. Antes de pulirlo se veían como estos brillitos en el lente y ahora esos brillitos se han ido completamente. Así que funcionó, no fue tan difícil y tan aterrador como yo lo veía al principio. Funciona bien, se le pueden quitar las rayas, así que es algo que está aceptado. Pero antes de que salgan corriendo a comprar esto y agarrar un pulidor y darle a la cámara, déjenme que les cuente algunas cositas que aprendí en el proceso, así se evitan ciertos problemas que yo tuve. Para empezar, lo más notorio para mí es que esto genera un enchastre, un lío tremendo. Así que si no van a quitar el lente de la cámara, fíjense de cubrir y proteger bien la cámara. Después se limpia todo de la ropa, se sale, pero yo creo que si se mete más adentro de la cámara puede ocasionar problemas, así que tengan cuidado con eso. Utilicen gafas, utilicen guantes. Yo no usé guantes, me equivoqué en eso. Yo no sé qué tan peligroso sea, pero es un químico. Por las dudas, unos guantecitos de látex no vienen mal. Antes de empezar a hacer todo esto, yo tenía un montón de dudas, pero yo me mandé igual. Si hoy voy a comprar óxido de cerio para pulir un lente, y me salió lo que ustedes vieron hace un ratito. Pero en esta parte del video, en la que quiero como compartir con ustedes consejos, me parece como re caradura seguir hablando de algo de lo que la verdad no sé lo suficiente. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue agarrar y contactar a la gente de Master Shine, que es la empresa acá en Argentina que comercializa el óxido de cerio, porque digo, si hay alguien que sabe acerca de esto, son ellos. Entonces agarré, les escribí y les conté, bueno, que estaba haciendo un video en YouTube, les mostré algunas partecitas y aproveché para preguntarle las dudas que yo tenía. Así que acá a continuación lo que les voy a mostrar es un video que me mandaron ellos, se prendieron con la idea y me respondieron las preguntas que yo tenía. Nosotros tenemos dos productos, uno que es el blanco y otro que es el rojo. Ambos son óxidos de cerio, la diferencia es la granulometría. El rojo tiene una granulometría un poquito más gruesa, por ende un poco más de abrasión. Esto es material puro,
no tiene ningún tipo de aditivo ni nada por el estilo. Simplemente se mezcla con un poco de agua hasta conseguir una consistencia cremosa. Se puede aplicar a mano. Nosotros tenemos este fieltro, que es un fieltro nacional, y tenemos para aplicarlo con máquina este otro, que es un disco importado con un fieltro refinado y de alta densidad, bastante más abrasivo y de mejor calidad, pero por supuesto bastante más caro también que el paño manual. Este es el accesorio con el cual se utiliza el taladro. Eso explica por qué el pañito de fieltro salió volando, porque claro, era para pulirlo de forma manual. Yo le mandé en la máquina y... También está bueno saber que vienen como de distintas calidades, de distintas densidades los fieltros, y que bueno, y que hay una herramienta que está hecha para eso. No hay que ponerse acá a hacer un Art Attack y inventar herramientas. Hay que usar lo que ya existe. Hablando de micro rayas, lo que nosotros recomendamos siempre es este disco y la aplicación con máquina. Puede ser un taladro de velocidad regulable o una pulidora. ¿Por qué de velocidad regulable? Porque si esto nosotros lo aplicamos con una moladora o con un taladro común, va a girar a demasiadas revoluciones y van a pasar dos cosas. La primera es que se va a desperdiciar el 90% del producto, porque se va a escupir por la velocidad y la inercia con la que gira. Y la segunda es que corremos el riesgo de recalentar demasiado el vidrio y hasta podría llegar a romperse. Entonces lo que aconsejamos es aplicarlo a bajas revoluciones, unas 200, 300, 400 vueltas, inclusive un poco más, pero no a las vueltas que tiene un taladro o una moladora. Me parece que está buenísimo saber esto, no solo porque es la mejor manera de hacerlo, sino también porque es mucho más probable que ustedes en sus casas tengan o puedan conseguir una herramienta como esta, un taladro de velocidad regulable, que si escuchan puede hacer que vaya como muy lento o subirle la velocidad. Esto es lo que ustedes necesitan y no un mini torno como el que usé yo. También me imagino que al hacerlo de esta manera no necesitan ponerle tanta agua a la mezcla, posiblemente no se haga tanto enchastre, quizás hasta toma menos tiempo. Así que bueno, si ustedes tienen la posibilidad, háganlo de esta manera y no de la forma en la que lo hice yo. Y si bien no es tan complicado o tan difícil, tengan en cuenta que van a estar corriendo ciertos riesgos. Al estar manipulando el lente se puede caer, le pueden pasar cosas. Tengan en cuenta que es un proceso riesgoso y sobre todo, de lo que quiero hablarles es de algo que no se menciona en ningún otro video y que me parece que lo tienen que mencionar porque es algo bastante importante, que al pulir un lente no solo estamos quitando esas rayaduras, también le estamos quitando al lente el coating. El coating es un recubrimiento o una capa que se le pone al lente al final, que si ustedes prestan atención van a ver que los lentes que tienen ese coating tienen un reflejo de otro color, puede ser verdoso, medio violeta, azulado. Y ese coating, que en español es revestimiento, recubrimiento, sirve entre otro montón de cosas para eliminar ciertos reflejos del lente. En esta cámara en particular, lo que empezó a pasar después de que le quité el coating es que ahora la luz entra, pega en la cámara, refleja en el lente y se va al sensor. Y como resultado, lo que pasa es que vemos la cámara en la imagen. Algo bastante curioso, como si estuviéramos filmando un espejo. Esto no pasa siempre. De hecho, en situaciones más normales, incluso con el sol de frente, este reflejo no se ve. Pero lo que sí he notado en estas primeras pruebas que hice es como una pérdida de nitidez general de la imagen. Si comparo los dos lentes de la cámara, el de adelante y el de atrás, el lente que yo pulí se ve menos nítido que el otro. Entonces, para que no cometan los mismos errores que yo, realmente evalúen con mayor grado de objetividad qué tan molestas son esas rayas o rayones, porque el objetivo final es que las imágenes se vean mejor. Si al quitar esa rayita también quitamos el coating y ahora se ven estos reflejos, no sé si las imágenes que voy a filmar con esta cámara se van a ver mejor o peor de lo que se veían antes. Entonces tengan muy en cuenta esto. Antes de hacerlo, fíjense si el lente tiene ese coating. Como les digo, es fácil de ver por este reflejo. Fíjense y evalúenlo ustedes. Algo que estoy pensando es si no se le puede volver a poner ese coating, porque el recubrimiento este es algo que también llevan los lentes que las personas utilizan para ver, los anteojos.
Entonces pienso que quizás puedo ir a una óptica y ir con mi camarita y decir: hola señor, ¿me pone un coating? Quizás se le pueda hacer. Si alguno de ustedes tiene idea de cómo se hace eso o dónde se puede hacer, avísenme en los comentarios porque me encantaría llevarlo y ver cómo funciona ese proceso. Si lo logro hacer algún día, obviamente voy a filmar un video y va a haber un link por acá y toda la historia. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Me ayuda un montón si me dejan un like, una suscribida, un comentario, si lo comparten con alguien que anda rayando cámaras a propósito. También me ayuda un montón. Yo me voy a ir a filmar algunas cositas con esta cámara. Voy a tratar de no rayarla más. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima.